Y miren, quisiera iniciar porque ayer el señor Rodrigo Chávez, quien había quedado segundo en las elecciones de Costa Rica, terminó venciendo a José María Figueres, expresidente de ese país. Un partido nuevo terminó venciendo al expresidente con el 52% de los votos versus un 47.1, me parece fue la votación exacta a un poco más del 80% del escrutinio de los votos versus el 52.7, por ahí anda la cosa en, en Costa Rica. Esto en un contexto de segunda vuelta o de balotaje, hay que decirlo, por lo que finalmente la victoria queda en manos de un partido de relativa reciente fundación, un nuevo mensaje a América Latina en este contexto, que como habíamos dicho hace varias semanas, el continente parece tener un rumbo claro hacia o la experiencia de Estado en su forma más expresa, incluso con elementos que en algunos de esos países han tenido tiempo fuera del poder, o con partidos nuevos o relativamente nuevos en el escenario político que pudieran dar alguna sorpresa en esa dirección. De manera que felicitar al economista Rodrigo Chávez por su victoria, ojalá cumpla con las expectativas de la población en términos de los resultados que quiere básicamente de un gobernante. Y precisamente abordo algo que el presidente recién electo del Partido Popular en España, el señor Alberto Núñez Fiyo, establecía del rol del Estado en esta época. Porque yo creo que el Estado está un poco chueco, truleco, pudiéramos decirle, en el sentido de que ha perdido su norte. ¿Cuál es la visión del Estado? Es una pregunta que debemos hacernos y que a cualquiera le genera dudas. ¿Cuál es la visión del Estado? El Estado tiene el rol social de cubrir y de sostener las necesidades de un pueblo en momentos de crisis, o su rol es fundamentalmente el desarrollo a través del estímulo, el empuje a través de terceros. Bueno, son preguntas que pudieran establecerse y quedar sobre la mesa. Y yo hago esta pregunta fundamentalmente porque parece que estamos en un resurgir de las tendencias ideológicas, más que de la ideología como tal, tendencias ideológicas. Y quiero ser enfático en esto porque parece que no es un aspecto meramente de pensamiento creído a lo interno de los seres, sino de corrientes que son asumidas conforme a coyunturas que en algún momento se dan y que una vez pasada esa coyuntura, la ideología dice adiós. Y ahí usted puede meter el tema de la migración, donde hay grupos que dicen, son intocables los migrantes, hay que protegerlos como si fuera un nacional. Y hay otros que dicen, no, yo debo regular y limitar lo más posible la migración para que no me afecte, no termine afectando a los nacionales. Y ahí vemos el caso más reciente quizás, que es el de Polonia, que ha sido la casita de todo aquel que ha salido de Ucrania, fundamentalmente en este contexto de guerra, y ya Polonia tiene serios problemas económicos porque es incapaz de sostener a tanta gente que ha migrado hacia ese país. Estamos hablando de algo cerca de 3 millones de ucranianos que han buscado un nuevo hogar en Polonia fruto de la guerra. Y ahí usted tiene el contexto humano por un lado, pero también tiene el contexto económico. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Bueno, ahí entra otra pregunta. El tema de la ideología de género. ¿Debe un Estado, por ejemplo, enseñarle a un hijo suyo lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿O eso es una atribución exclusivamente de la familia? Ahí hay un choque de derechos. ¿Debe el Estado ser el responsable de garantizar precios bajos o es el mercado el que rige cuándo hay precios bajos y cuándo hay precios altos? Otra cuestionante. Entonces, el debate ha ido en la dirección sobre la administración del Estado
Por un lado, políticos que parecen querer más estar en la vida de la gente presente, querer que el pueblo dependa hasta para saber qué color de ropa interior ponerse antes de dormir, y otros, y digamos en los que me suscribo, entendemos que el Estado debe estar lo menos posible presente en la vida de la gente. Dígase que el Estado no debe oler o sellar cada paso que dé un ciudadano, sino regular lo necesario, solo lo necesario, para que no se convierta la vida en sociedad en un caos. Y el presidente del Partido Popular en España, y hago esto para que sirva de ejemplo a los políticos del patio, hablaba al asumir de su rol como presidente de esa organización política, uno de los partidos de mayor trayectoria en ese país, hablaba de la fiabilidad, madurez, sentido de Estado y rumbo claro. Como alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, eso más en un contexto político, pero donde básicamente él cuestiona que el Estado se ha hiperbolizado. En pocas palabras, el Estado se ha convertido en el blanco para exageraciones de parte de aquellos que tienen o el interés de ingresar al Estado o el interés de demeritarlo con un propósito económico. Lo explico un poco mejor. Hay una situación de hambruna en República Dominicana, por poner un ejemplo, en un 15% de la población. Los que aspiran a llegar a ello dicen, aquí el 100% de la población está pasando hambre. Hiperbolización, porque la realidad es que solo un 15% lo está. A eso se refiere. Pero ¿con qué propósito se hace? Eso afecta a la propia clase política. Y muchos han caído en el juego sin haberse dado cuenta de la magnitud de sus insistentes y sistemáticas declaraciones. Y eso ha ocurrido tanto en España como en el último barrio del sur de Chile, en América Latina. Y eso es una realidad. Otro aspecto, cada día más la sociedad parece estar más dividida. Usted sale a la calle y pregunta, ¿cuál es su pensamiento sobre el derecho a la vida? ¿Debe ser válido el aborto o no debe ser válido? Y en vez de encontrar algún punto de concertación, lo que ocurre es todo lo contrario. Gente que plantea el problema, lo magnifica y evita a toda costa, tanto de un lado como del otro, debo decirlo, que el otro tenga la razón. Parece ser una lucha por quién tiene la razón. No por lo que ni siquiera en algunos casos debiera ser correcto, no. No por lo conveniente para el desarrollo de un país, no. Es sencillamente la lucha de quien más puede o de quien más desea ganar una discusión. Eso parece ser. Y cada paso que termina dando, yo creo que ahora estamos volviendo hacia izquierda, derecha, poco a poco. Veremos en un par de años hasta qué punto los radicalismos ideológicos someten una sociedad a un nivel de locura. Ya en otros países se ha dado, pero en República Dominicana aguantemos un poco más, y ya lo veremos. Un paso de la izquierda hacia su extremo significa 2 pasos de la derecha hacia su extremo, y viceversa. Cuando usted camina hacia el radicalismo, termina propiciando que otros que no entienden de radicalismos y que quizás no estén ni siquiera en desacuerdo con su posición, por entender la forma en la que usted lo está haciendo, den 15 pasos hacia el bando contrario con el propósito de defender lo que entienden ganado.
Oiga bien, y eso ocurre mucho en la sociedad. Aquí gente, por citar un ejemplo, que no está en desacuerdo con el aborto. En caso de violación, perfecto. Pero por la forma en la que se han defendido las otras dos causales, le preocupa que pudiera esto generar, vamos a decir así, un asesinato en serie, por decirle un título hiperbolizado, extrambótico, con las otras dos causales. Bien, ¿qué hace esa figura, esa persona? Dice, bueno, por miedo a aquello, yo prefiero estar del otro lado de la historia. Y entonces, eso va convirtiéndose en tendencia. Igual pasa a aquellos que están más próximos a la derecha. Insisten tanto con, no, la migración. Y lo ven en alguna medida, deshumanizan al migrante a un punto tal que dicen, no, espérate, pero con todo y todo, ese ser humano es un migrante. Y aquel que no estaba cercano a la izquierda, dice, no, vámonos al extremo de la progresía. Y es ahí donde se van generando esas divisiones sociales que a fin de cuentas no benefician a ninguno de los dos bandos. Y termina existiendo una especie de guerra fría social en cada uno de los países instalados. A eso no debemos llegar. Y debe ser propiamente el sentido de Estado el que debe empujar por la unificación de las sociedades. No es que todo el mundo piense igual, en absoluto, pero es que todo el mundo se respeta igual. Y ese respeto vaya siempre en consonancia con ideales distintos, pero el mismo empuje por desarrollar cualquier país. Usted puede poner la bandera que sea. Eso aplica perfectamente para República Dominicana.